Antes era depresiva y hoy nos contagia con una hermosa sonrisa. Cuando a una persona se le despierta la conciencia, esto le trae unos beneficios físicos, emocionales, espirituales y aún materiales. Hoy estamos aquí con Ruby porque tiene un testimonio muy hermoso, porque como lo decíamos, antes ella era depresiva y tenía muchas dificultades para sonreír y hoy nos está contagiando con esta sonrisa. Ruby, bienvenida. Cuéntanos el testimonio. Gracias, pastor. Y a todos los que nos están escuchando, bienvenidos. La depresión y la ansiedad son como hermanas, pero cada una tiene su asidero diferente. Por ejemplo, la depresión se queda uno anclado en el pasado, en algo malo que le sucedió. Y la ansiedad empieza uno a buscar un problema en el futuro que todavía no existe y empieza a sufrir por ello. Cuéntanos, Ruby, ¿tú qué hiciste para poder salir de esa depresión? Bueno, mira, lo que tú acabas de decir es así, un ancla en el futuro, pero también es como un ancla en el pasado. Entonces el presente uno lo vive en esas dos. En una angustia. En una angustia, porque las dos le producen angustia. En mi caso fue cuando murió mi novio que comencé a sufrir de depresión. Aún no lo sabía porque la depresión es algo que las personas la tienen, pero aún ni se dan cuenta que están padeciendo de esta enfermedad. Entonces cuando muere mi novio tengo mi primer episodio de depresión y es fuerte, pero aún así estaba como un poquito... no era tan... Era como llevadera. Y era llevadera. Pero cuando muere mi mamá, es como... Claro, porque ya son 2 episodios como uno sobre otro que vino y te... Exactamente, cuando murió mi mamá, fue como si se me hubiese apagado todo, se me hubiese apagado toda la vida. Entré en una angustia, en una depresión, comencé a decaderme tanto espiritual como almáticamente y físicamente. Todo comenzó en una decadencia y estaba... O sea, todas las 3 áreas estaban golpeadas. Las 3 áreas golpeadas totalmente. Y eso aún te afectaba en la parte material, económico y todo. Exactamente, porque cuando comienzo a entrar en esta depresión, cuando muere mi mamá, literalmente comencé a sentir como si una corriente bajara por mi cuerpo y yo le decía a mi hermana que me estaba quemando el cuerpo porque es como si una plancha le quemara por dentro. Eso era como que todo el cortisol que estaba corriendo por el cuerpo. Exactamente, pastor, o sea, una plancha que le quema a uno que uno no soporta y la taquicardia comienza, el corazón comienza a acelerársele y comienza a sufrir de taquicardia. Entonces la respiración uno comienza a sentir que no está respirando. Como si tuviese que pensar para respirar. Pues una angustia, o sea, ya un nivel de angustia. Como si uno no pudiese respirar y uno respira así. Segundo, la visión borrosa. Comienzas tú a sentir que todo el piso te hace así como olas. La visión borrosa, mareos, eso es una cosa impresionante. Muy fuerte. A mí me llama la atención porque estos 2 episodios que para nada son sencillos, porque la muerte de una persona que tienen pensado en un futuro, ya la persona se hace esa idea que va a estar con él y se muere de un momento a otro de la manera que tu pareja murió y luego muere la mamá. Son 2 episodios fuertes. Yo sé que hay mucha gente que quiere saber cómo hiciste para salir de eso, porque de pronto puede ser que no sea tu caso, pero estás sumido en una depresión y lo que a ti te sirvió puede ser que le vaya a servir a ellos. Claro, porque mira que hay como sucesos, como es que le activan detonantes, que le activan ese problema a las personas. Uno en ese problema... Esos detonantes pueden ser que no sean tan fuertes, pero son una chispa que prende. Exactamente. Mira, uno cuando está en depresión deja de sonreír. Yo en ese tiempo dejé de sonreír. Ya mis músculos de la cara no... Ya no... Yo no sabía cómo era reírse, o sea, y yo veía a la gente en la calle que se reían y yo decía, pero
pero que no puedo, y yo no puedo, o sea, no le sale, los músculos no, o sea, yo trataba de hacerme los músculos, nada, o sea, Fuerte. eso es una cosa tan impresionante. Y cuando íbamos a la casa de mis hermanos, yo tenía que meterme en un cuarto a oscuras sola porque no soportaba a las personas, no soportaba a la gente y ni siquiera la luz. O sea, eso es una cosa. Y mi hermana salía cuando estábamos en la casa, y si mi hermana salía 5 minutos, yo la estaba llamando. ¿Ya vienes? Sí, Por favor, regresa rápido. te da unos síntomas bastante aterradores. Claro, mira, es unos síntomas, pastor, que en el espíritu yo sentía que caía y nunca tocaba fondo. Como si estuviera cayendo a un hueco, un vacío. Sí, como un hueco oscuro, o sea, como si tú todo el tiempo estuvieses cayendo sin tocar fondo. Eso es impresionante. Pasaban los días y no tocaba fondo. Quería dormir, pero no tocaba fondo. Hasta acostada. Hacia acostada sentía que estaba cayendo. Entonces es una angustia horrible porque yo decía, ¿dónde voy a caer? Voy viendo al infierno. Una cosa impresionante, sentía una oscuridad, uno siente la mente como si no se expandiera, como si no pudiese pensar, solamente ver la gente reír y uno decía, pero ¿será que ellos no sienten esto? ¿Será que, pero ellos se ríen tan rico y uno no puede reírse? O sea, eso es algo que yo no se lo decía absolutamente a nadie. Tú me dijiste que 3 episodios positivos que vinieron a tu vida que te cambiaron. Cuenta. Sí, mira, eso pasaron 3 episodios porque, a ver, las personas que están escuchando este testimonio de verdad me gustaría que si están padeciendo por esto, si están pasando por una situación así, o un familiar está pasando por una situación así, que le presten atención a esta parte, porque sí es muy importante lo que viene. Mira, hay un episodio que yo te dije que sentía que había caído en las 3 partes, en mi parte espiritual, en mi parte emocional, de definir emocional, y en mi parte física, que comenzó mi cuerpo a decaer. Muchas personas buscan ayudas físicas solamente. Toman pastillas, roales. Exactamente, pero sus emociones están ancladas. Y su parte espiritual también. Sí. Ni siquiera se sabe dónde está. Entonces hay que prestarle atención a las 3 áreas. Entonces yo me acuerdo un día que yo había dejado de comer, yo lo que hacía era llorar, escuchar voces, caer en esa tiniebla, y entonces llegas tú un día y me paraste en mi hermano y me paras en la sala. Y eso te agradezco, y que estoy aquí delante de todos ellos, porque eso fue una ayuda. Eso fue una de las cosas que me ayudó a salir de esto, porque me paraste enfrente de la sala, en el centro de la sala, y me dijiste, haga esta oración. Y comenzaste a orar por mí y me dijiste, imagínate que en todo tu cuerpo hay agua, dentro de ti hay agua viva, hay agua que brota y que... Lo que la Biblia dice, que el que cree en Jesús corre el río de agua viva. Exactamente. Y yo cuando tú hablabas, comencé a imaginarme que dentro de mí había un mundo lleno de agua transparente, y ese agua era como tan cálida, se sentía como tan deliciosa, y comencé a tener esa tranquilidad dentro de mí, comencé a tener una tranquilidad. Y yo llevaba días sin que la comida me entrara, o sea, no podía comer. Y estaba súper delgada, y desde ese día comí. O sea, literalmente fue mi primera salida que pude comer y que la comida me supiera rico, o sea, como que comí con ganas. Aunque ese día pude comer y todas esas cosas, pero mire que lo que yo te dije, hay 3 áreas. Sí. Pero aún seguía sintiendo la otra. Seguía sintiendo que era de caer, y en mi parte física también la decadencia, la presión, la tiroides, el colesterol, todo comenzó a descontrolarse. Sí. Y entonces eso hace que la persona, esta primera parte de este primer episodio, esta oración parece como sencilla, pero como que te estabilizó la parte del alma, la emoción.
porque ya te dio deseo de comer, pero faltaba de pronto un toque espiritual y en lo físico. Exactamente, mira, ahí seguía como ahí anclada, y un día estaba sintiéndome que yo sentía que caía y caía y caía, cuando yo ya estaba desesperada, porque yo le dije a mi hermana, mira, yo ya quiero salir a correr, no quiero seguir existiendo, porque de igual, o sea, eso es una cosa como que yo veía a mis familiares y yo decía, pero si yo me voy también les voy a hacer falta. Pero también lo que estaba sintiendo era como tan impresionante, tan angustiante, que no quería seguirlo sintiendo. Yo quería salir, quería ya que se acabara todo mejor. Como acostarte a dormir y que no me ves. Exactamente, pero era como escuchar voces y tener la incertidumbre, que esas voces me decían, mira, en 5 minutos se va a morir tu hija, en 5 minutos se va a morir tu hermana, en 5 minutos se va a morir. Entonces yo mantenía revisándolos a todos que estuviesen bien, y como que, ¿y qué te pasa algo? ¿Tienes algo? O sea, eso es una incertidumbre horrible. Sí, pues. Ese día yo estaba tan aterrada y tan estresada que yo, llorando, fui a donde mi hermana y le dije, negra, yo ya no aguanto más, o sea, no sé qué hacer más, no sé qué hacer, porque ya no quiero seguir sintiéndome que caigo sin caer en ningún lado. Y sentir esa tiniebla, o sea, sentir ese vacío, caer, eso es horrible. Bueno, ella llega y me dice, vamos a hacer una oración. Y ella me dice esto, acepta a Jesucristo en tu espíritu, acepta a Jesucristo en tu alma y acepta a Jesucristo en tu cuerpo. O sea que Jesucristo hizo el embarco en todas las 3 áreas. Exactamente, me dijo específicamente. Y eso tiene un contexto bíblico, porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, ahí en el espíritu. Pero también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo ahí en el alma. Y la Biblia dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, el cuerpo. En el cuerpo. Y ella me dijo, haz esta oración. Cuando yo la comencé a repetir, llevaba días que yo sentía que caía. En ese momentico sentí que una mano gigante como que me cogió. Sí. Y pude tocar fondo. Es como si yo hubiese podido descansar en esa mano, y comenzó a subirme. En ese día comencé a sentir como que, mire, ya iban 2 partes. Ya podía comer y dejé de sentir esa sensación de caer y caer. Entonces ya no quería seguir corriendo, ya no quería salir corriendo, ya no quería, y ya me fue superando de que ya no quería morirme, ya quería vivir. Claro, porque antes Sí, no sueño y todo. Antes quería era morirme, pero ahí comencé como que a despertar. Pero aún como mi cuerpo había soltado tanto cortisol, como tú lo dijiste antes, ya mi cuerpo estaba como así, tenía la presión, tenía un poco de cosas ahí. Y la tercera vez fue un sueño. Entonces yo estaba, el sueño fue que yo estábamos en la sala, porque en sí también pues como sueño tanto, estábamos en la sala, y cuando llegó una sombra en forma de persona, pero era una sombra, pero era un cuarto, bueno, eso era una cosa sin mí. Y llega esa cosa y me dice, ¿quién es Rubinei? Y yo, es que soy yo. Y me dice, vámonos, es hora de que nos vamos. Y yo me levanté y comencé a caminar atrás de esa sombra, pero yo le decía a esa sombra, ay, en el nombre del Señor Jesucristo, ay, no me lleves. Y esa cosa apenas me miraba, pero eso no tenía emociones, o sea, como que sí, ni le daba ni alegría, ni tristeza, ni nada, sino que solamente habían mandado por mí y ya. O sea, era su trabajo y lo que estaba haciendo. Y cuando en el sueño yo escuché una voz, en el sueño yo clamé a Dios, y en el sueño escuché la voz cuando me dijo específicamente, tu hermana tiene un libro que se llama Jesucristo todo incluido. Ese libro, me dijo así. Y me dijo, acepta a Jesucristo específicamente. Lo que ella me había dicho, pero ya más específico, me dijo, acepta a Jesucristo como tu vida, acepta a Jesucristo como tu familia, acepta a Jesucristo como tus experiencias, como tu experiencia de vida,
acepta a Jesucristo hasta como tus viajes. Me dijo, En todas las son todas las áreas. Me dijo, acepta a Jesucristo en las circunstancias. Cualquier circunstancia que tenga, acepta a Jesucristo. Era como cuando yo decía, yo acepto a Jesucristo como mi familia, entonces mi familia se convertía en Jesucristo. Si yo acepto a Jesucristo como mis experiencias, como están entregando todas las áreas ahí. Entonces cuando yo en el sueño comencé a repetir, el sueño se fue, esa sombra se fue despejando. Se fue diluyendo. Se fue diluyendo y quedó como el sol a mediodía, o sea, brillante. Y desde ese día sentiste la Y liberación. desde ese día sentí la liberación, mi cuerpo comenzó a mejorar y ya comenzamos, o sea, con las ayudas médicas también, porque también pues se tomó Sí, como para que es el cortisol que había. todo ese cortisol que había, todas esas cosas, entonces comenzara como a mejorar, pero sí comencé a salir de esa depresión. Mire, yo les vengo a decir que el día que yo volví a sonreír, yo no podía, me sentía extraña, yo no podía creer cuando mis músculos se envolvían y yo decía, me estoy riendo, por favor, me estoy riendo. Y por eso es que yo ahora, cada momento, cada instante de risa, lo aprovecho tanto y me río con tantas ganas, porque lloro hasta reírte, yo lloro. La alegría que tienes y en lugares donde llega, todo el mundo tiene que ver contigo y como que contagian a todo el mundo. Yo sé que Dios hizo un milagro bien especial. Me gustaría que tú le dieras como un consejo a las personas que de pronto estén pasando por ese momento tan difícil de la ansiedad y la depresión. Y vamos juntos al último a hacer una oración para que las personas puedan tener esa libertad. Bueno, a cada persona que esté pasando por esta circunstancia o tenga un familiar, no pierdan la fe porque Dios está allí y Dios sí nos escucha todo el tiempo. Aunque uno cree que Dios no lo escucha en ese momento, pero Dios sí te está escuchando y no pierdas la fe y comencemos a orar correctamente. Lo que pasa es que cuando yo oraba en ese momento, oraba incorrectamente. Yo le pedía... Oraba era de la angustia. De la angustia, entonces no decía cosas correctas, sino que yo decía, Señor, llévame. Pero era pidiendo otra cosa que Dios no quería que pidiera. Pero cuando tú llegas y oras por mí, es como si tú llegaras y hicieras lo correcto, algo incorrecto que yo estaba haciendo. Y cuando fui y le pedí oración a mi hermana, ella hizo una oración distinta a la que yo venía haciendo. La oración tiene mucho poder. Sí. Bueno, uy, qué bendición contar este testimonio. Yo quiero que juntos hagamos una oración por esas personas, muy corta pero eficaz. Si la persona la hace con fe, va a salir libre en el nombre de Jesús. Y también, si usted gusta y quiere de pronto que podamos compartir e interactuar contigo, con algún familiar que tú conoces, esté pasando un momento difícil, también estamos dispuestos. Acompáñame en esta oración. Amado Jesús, cada persona que nos está viendo, Señor, recibe a Cristo en todas las áreas de su vida, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El agua de vida está brotando desde su corazón. Amén y amén. Amén. Que Dios me le bendiga y muchas gracias por escuchar este testimonio. Gracias a todos por escucharnos.